se puede analizar algo tan a largo plazo para la Argentina, ¿no? Sin duda. Es una pregunta que le vamos a hacer a Eduardo Jacobs. Él, bueno, es economista, además es especialista, experto en filosofía de la economía y hay mucho para analizar en este sentido, Eduardo, así que te damos rápidamente la bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, sí, Primero sí. yo iría al dato de la actualidad, ¿no? ¿Cómo afecta esta suba del dólar, ¿no? Tan repentina que están todos en pánico, a si lo podemos analizar desde filosóficamente desde la economía? Mirá, lo que te afecta es el conjunto de circunstancias que te llevan, entre otras cosas, a que suba el dólar. Es decir, hay un clima de una incertidumbre muy generalizada y eso implica que nadie sabe dónde está parado y que la economía no funciona bien, nada funciona bien. Es decir, esto es un organismo y si vos tenés una parte del cuerpo que no funciona bien, bueno, en poco tiempo no funciona bien otra parte y así sucesivamente hasta que estás muy, muy complicado, que es lo que nos pasa a nosotros ahora. Es decir, el dólar, estos vaivenes del dólar, que todavía, digamos, el dólar ni siquiera alcanzó la inflación, imagínate cómo estaremos. El dólar de 600 no impresiona a nadie que mire las cuentas. Dice, bueno, puede estar en cualquier otro nivel. Y me pareció interesante tu reflexión respecto de que el tema es la semana que viene, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la economía ante el resultado de las elecciones, ¿no? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves para el lunes, los mercados para el lunes? Mira, yo veo diferentes cuestiones, es decir, a mí me parece que una situación donde se defina la elección, es decir, donde haya un ganador claro en Juntos por el Cambio y el peronismo, digamos, y Unión por la Patria, una elección muy mala como la que se está previendo, o aún peor, y eso ya definiría un poco repetiríamos el escenario que se dio el año pasado con la elección de el 2019, la última elección, quiero decir, con la elección de Alberto Fernández, que ya en La Paso definió la elección. Veremos si es un escenario de ese tipo, donde se define, o si es un escenario donde todo sigue incierto. Si Bueno, el escenario es que todo sigue incierto, si Dios quiere, seguiremos como estamos, porque en una situación tan frágil como la que está Argentina, que no tiene un dólar, tiene que estar mendigando a Qatar o a quien le tire una moneda, eh, cualquier cosa es mejor que la caída al vacío, que el default y demás. Ahora, si hay un ganador, bueno, sí. esa es la persona que va a empezar a tallar, ¿no? Parti- Y hay que ver cómo reacciona el gobierno ante una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Particularmente, además, en los próximos días, después de que trascienda esto, en particular el domingo, bueno, vamos a tener el índice de inflación, que va a ser el otro gran dato cuando incluso se hablaba de la desaceleración que tuvo para el mes de junio con un 6%, todo indicaría que no vamos nuevamente hacia ese pronóstico. Eduardo, ¿cómo ves ese punto en particular, no? Estos altos índices de Mira, inflación con los que nos acostumbramos a vivir. no nos acostumbramos. Eso es una imposición, digamos. Si a vos te ponen los zapatos chicos y tenés que caminar con zapatos chicos, vas a caminar torturada, dolorida y protestando, pero vas a caminar. ¿Qué vas a hacer? Esto es lo mismo, nos obliga, la realidad de un gobierno incompetente nos obliga a vivir con una inflación del ¿Un 150 anual gobierno o varios, acelerándose. Eduardo? Un gobierno, Eduardo, No, ¿cómo lo no, en ves? particular, no, en particular este gobierno no ha hecho, en la historia nunca se vio un gobierno que no haya hecho absolutamente nada por controlar la inflación. Eso es algo inédito. Un gobierno bueno, por eso lo ha dicho la vicepresidenta muchas veces, que ella está convencida que los aumentos de precios por culpa que los empresarios son unos condenados malditos, que son los mismos que están en todo el resto de América ¿Y Latina. qué En el resto de pensás de América ese Latina punto? son buenos, ¿Qué pensás, perdón, Eduardo? Digo, ¿qué pensás que de es una eso, no? ridícula. Del aumento, incluso fue lo que marcaba la vicepresidenta, el aumento de la rentabilidad, ¿no? Por parte de algunas empresas. No, ¿Es pero responsable el no hay empresario o quién es el responsable? no, obviamente el empresario es un tomador de los precios de la economía y de las perspectivas de la economía. Con lo cual, digamos, el plantel de empresarios líderes, de las cuatro, hay, te diría yo, 10 empresas que colocan
o que fijan un porcentaje enorme de los precios. Esas mismas 10 empresas están en todos los países del mundo. Y en el resto del mundo, por ejemplo, Chile, la inflación es del 5 anual, en Uruguay es el 4 anual, y las Bueno, empresas son las mismas. hay una diferencia sustancial. Mariano, acá vos me vas a dar seguro más apoyo lo que tiene que ver con el dólar, ¿no? Y ese circuito de muchos precios que se dolarizan incluso y que toman de referencia el dólar blue, por eso ahora muchos aumentos de precios, incluso un stop en muchos segmentos de la economía. Y este otro tema y este otro problema que marcaban los empresarios, que era querer seguir accediendo al dólar oficial. Sin duda la brecha cambiaria está siendo un gran problema para poder sostener, ¿no?, la lógica. Sí, lo cierto es que si, como dice Cristina Fernández, la rentabilidad de las empresas es exponencial acá en la Argentina, lo que tendrías es una llegada masiva de empresas, que todas las empresas quisieran venir a la Argentina para llenarse de plata, y lo que está pasando es que las empresas se están yendo, no que están viniendo, ¿no? Porque, o sea, la brecha cambiaria primero de más de un 100%, lo único que hace es espantar a las inversiones. Aunque hay algunos sectores que se ven beneficiados, algunos que no sin duda, pero otros que sí se ven beneficiados por la brecha cambiaria. Pero no tanto, porque digo, vos no tenés margen de tener dólares. Primero, hoy el dólar oficial no se lo dan a nadie. No se lo dan a nadie. Entonces, pero vos no tenés margen de aumento de precios ante una caída del consumo tan grande. Y si tuvieras margen, si yo como empresa me viera beneficiada, lo que hago como empresa que busca la rentabilidad y cada vez más, es tomar más gente todavía para ser más rentable todavía. Y nadie está tomando gente. El único que está tomando gente hoy es el Estado, nada más. O sea, antes de irse, claro, ¿no? A costa nuestra. Chicos, yo les diría que discutir la inflación tomando datos de la economía así puntuales no tiene sentido. Todos los economistas que ustedes están escuchando en todas las radios les dicen lo mismo. Estás hablando, necesitas un programa fiscal, monetario, cambiario, necesitas ordenar la economía del país. Si vos no ordenás la economía del país, y es el caos que viene siendo hace 4 años, es imposible lograr nada. Imposible alcanzar de mínima las metas, lo que te dejó la gestión anterior, aunque sea, que te dejó un déficit cero, 10.000 billones de dólares, la inflación rondando el 50%, el dólar en 60, un tipo de cambio, las empresas públicas con las tarifas, el 70% las estaban cobrando, y hoy estamos otra vez en el 10% en el transporte, bueno, Eduardo, y todo el desastre que tenemos. ¿Qué pensás, por ejemplo? La inflación acelerándose como la tenemos hoy. Y tenemos menos 10.000 millones de dólares en reservas y deudas a troche y moche con todos los importadores que no le pagaste las importaciones. ¿Qué pensás, por ejemplo, de uno de los temas también que se ha mencionado varias veces en este contexto electoral, que es la toma de deuda, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y eso también como una soga al cuello para la economía argentina? ¿Qué pensás de ese punto? No, porque es absolutamente narrativo. Argentina, ¿sabés cuánto debe? 450.000 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda con el fondo? 40.000 millones de dólares. Adiviná cuál deuda de los 400.000 millones de dólares no se ha pagado un peso en los últimos 4 años. Con el fondo. ¿Cuál es la deuda que tenemos a tasas más bajas? Con el fondo. Entonces, no tiene ningún sentido. Argentina no es un país que está sobreendeudado. Es un país que no funciona, un país al que nadie le tiene confianza ni le presta un peso. La relación que tenemos nosotros de deuda, te termino la idea. La relación de deuda-PBI de Argentina no es una relación exagerada. Lo que pasa es que todos los países del mundo van renovando la deuda de sus capitales cada vez que hay un vencimiento, y como Argentina tiene un riesgo país de 2.000 puntos, nadie le renueva nada. Entonces cada vez que hay un vencimiento es una tragedia porque hay que pagar capital e intereses. Esa es toda la cuestión de la deuda. La deuda no es el problema. El problema es que el país no funciona, no hay un programa, y el presidente actual, que aunque no lo puedan creer se llama Alberto Fernández, ha dicho desde el primer día que a él no le gustan los programas. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo se sale? ¿Cuál sería el primer paso?
primero tener un programa, primero tener una dirigencia política que respete lo que hay que hacer. Y si hay 200 países en el mundo que le van bien, que hacen algo, y yo trataría de imitar a esos 200 países, no trataría de inventar el oro. ¿Cómo hacer oro? Porque los alquimistas no les fue bien. Entonces, primero, tener una autoridad política que sepa dónde quiere ir y que ordene la economía. Para eso tiene que poner un ministro de Economía que concentre, como tuvo en su momento Cavallo, como tuvo Lavagna, como siempre estuvo, que concentre todas las manijas que tienen que ver con la economía. Bueno, Que hoy no sea Massa un concentra caos. todo. No, Massa no concentra nada, vende humo todo el día. ¿Qué hizo Massa? Una medida, dame, estratégica. Sube de acá, toma el crédito de acá, le da platita a este, le da platita al otro, le habilita el dólar de 250 a uno y al otro lo mata, no le da nada. Por eso tenemos 25 tipos de cambio. Bien. Massa no concentra nada. El ministro de Economía tiene que manejar toda la caja del Estado. Tiene que manejar obras públicas, energía. Digamos, no es un ministro de Economía. Massa se recibió hace 4 años de abogado. Eduardo, gracias por atendernos y traernos Muchas gracias a estos ustedes, temas. chicos, por la atención. Hasta luego.